En la mañana del 25 de abril de 2025, la ciudad costera de Esmeraldas, Ecuador, fue golpeada por un terremoto significativo. A las 6:44 de la mañana, la tierra comenzó a temblar, sacudiendo edificios y despertando a los residentes. El terremoto, registrando una magnitud de 6.1 en la escala de Richter, tuvo su epicentro localizado aproximadamente a 8.4 kilómetros de la costa. La hora temprana de la mañana amplificó la sensación de shock y miedo mientras las personas eran despertadas de su sueño por el repentino movimiento de la tierra. Los edificios se balanceaban y las ventanas vibraban mientras las ondas sísmicas se propagaban por la ciudad. Lo repentino del evento dejó a los residentes con una mezcla de miedo y confusión mientras lidiaban con la realidad de la situación. Las secuelas inmediatas del terremoto estuvieron marcadas por una sensación de incertidumbre mientras las personas salían de sus casas y edificios para evaluar la situación. La luz de la mañana reveló la magnitud del temblor, con algunas estructuras visiblemente dañadas. El sonido de las sirenas llenó el aire mientras los vehículos de emergencia comenzaban a navegar por las calles, respondiendo a las llamadas de auxilio. A medida que el impacto inicial disminuía, los residentes comenzaron a conectarse con sus seres queridos y vecinos, compartiendo información y ofreciendo apoyo. El terremoto que azotó a Esmeraldas es consecuencia de la continua colisión entre dos placas tectónicas colosales, la placa de Nazca y la placa sudamericana. La placa de Nazca, ubicada debajo del Océano Pacífico Oriental, se mueve constantemente hacia el este, convergiendo con la placa sudamericana. Esta colisión, que ocurre durante millones de años, es un proceso lento pero implacable. Con la placa de Nazca deslizándose debajo de la placa sudamericana a una velocidad de aproximadamente 5.6 centímetros por año. A medida que la placa de Nazca se hunde debajo de la placa sudamericana, genera una inmensa presión y fricción. Esta presión se acumula con el tiempo y cuando excede la resistencia de las rocas a lo largo de las fallas, se libera en forma de terremotos. El terremoto del 25 de abril es un claro recordatorio de la actividad tectónica en curso en esta región y del potencial de futuros terremotos. Ecuador tiene una larga y aleccionadora historia de eventos sísmicos. La nación se encuentra sobre el notorio Anillo de Fuego, una zona que rodea el Océano Pacífico, donde ocurre una porción significativa de los terremotos y erupciones volcánicas del mundo. Uno de los terremotos más catastróficos en la historia de Ecuador ocurrió en 1906, con una magnitud estimada de 8.8, generando un tsunami devastador. Más recientemente, el terremoto de 2016, con una magnitud de 7.8, azotó la región costera cerca de la ciudad de Pedernales, causando daños y víctimas considerables. Estos eventos históricos sirven como recordatorios severos de la amenaza siempre presente de terremotos en Ecuador. El terremoto del 25 de abril de 2025 en Esmeraldas es el capítulo más reciente de esta historia en curso, recordándonos la importancia de la preparación y los esfuerzos de mitigación. Sección 4. Las consecuencias. Evaluando los daños en Esmeraldas. A medida que el sol salía sobre Esmeraldas el 25 de abril de 2025, la magnitud total del impacto del terremoto comenzó a aclararse. La ciudad, todavía recuperándose del temblor de la madrugada, mostraba las cicatrices visibles del evento sísmico. Si bien, afortunadamente, no hubo informes inmediatos de muertes, el terremoto había dejado su huella en los edificios, la infraestructura y la vida cotidiana de los residentes de la ciudad. Los informes de daños llegaron de toda la ciudad. En algunas áreas, los edificios mostraban grietas visibles en sus paredes, mientras que otros habían sufrido daños estructurales más extensos. La fuerza del terremoto también había afectado la infraestructura, con informes de cables eléctricos caídos, suministro de agua interrumpido y carreteras dañadas. Una de las preocupaciones más inmediatas fue la interrupción del suministro eléctrico en varios barrios. El terremoto había causado un corte de energía en la Tolita 1, sumiendo a hogares y negocios en la oscuridad. Se informaron cortes similares en Tonsupa, lo que complicó aún más la situación. Sección 5. Acción rápida.
Respuesta de emergencia y medidas de seguridad. Inmediatamente después del terremoto, los equipos de respuesta a emergencias en Esmeraldas entraron en acción, sus sirenas resonando en el aire mientras navegaban por las áreas afectadas. Los primeros en responder, incluidos bomberos, paramédicos y policías, trabajaron incansablemente para evaluar la situación, brindar asistencia médica a los necesitados y garantizar la seguridad de los residentes. Una de las principales preocupaciones era la posibilidad de fugas de gas e incendios, ya que las líneas de gas y los sistemas eléctricos dañados representaban un riesgo significativo. Los bomberos se desplegaron por toda la ciudad, inspeccionando edificios e infraestructura en busca de señales de fugas o peligros potenciales. Mientras tanto, los equipos médicos establecieron centros de triaje en ubicaciones estratégicas para tratar a los heridos. Sección 6. Una nación. Responde. Acción del gobierno y el camino a seguir. A medida que las noticias del terremoto se difundieron por todo Ecuador, la nación se unió para apoyar a las comunidades afectadas en Esmeraldas. El presidente Daniel Noboa, demostrando un liderazgo rápido ante la crisis, se dirigió a la nación, expresando su solidaridad con el pueblo de Esmeraldas y describiendo la respuesta inmediata del gobierno al desastre. El presidente Noboa anunció el despliegue de ministros y recursos gubernamentales a Esmeraldas para supervisar las tareas de socorro y brindar asistencia esencial a los necesitados. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos afectados por este terremoto, afirmó el presidente Noboa. La respuesta del gobierno se extendió más allá de los esfuerzos de socorro inmediatos, enfatizando la importancia de evaluar la magnitud de los daños a la infraestructura para facilitar un proceso de recuperación rápido y eficiente.